Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Los incendios forestales continúan ardiendo alrededor del estado. El incendio Creek es el que ahora está afectando a los condados de Fresno y Madera. El incendio ha causado el cierre de la autopista 168 al este del área de Prather en la carretera Lodge hasta la punta este del lago Huntington. Las llamas ya han consumido más de 78,000 acres. Por el momento existe 0% de contención. Existen órdenes de evacuación para las zonas de Shaver Lake, Big Creek, Huntington Lake, North Fork, entre otras comunidades. Durante el fin de semana, la Guardia Nacional logró rescatar a más de 200 personas del depósito Mammoth Pool luego de que la única carretera para salir fuera bloqueada por las llamas. When they became trapped, they were doing what they could to rescue themselves and make themselves safe, some of which resulted in injuries, including broken bones, lacerations, scrapes, bruises, those kind of things. Helicópteros del área de Stockton y Fresno ayudaron a transportar a grupos de personas a salvo al aeropuerto de Fresno. Autoridades estatales revelaron que existen más de 20 incendios activos alrededor del estado. Más de 900 incendios forestales han sucedido en el estado desde mediados de agosto. Y 2 centros de evacuación han sido instalados para residentes que intentan escapar de las llamas. Oficiales dicen que residentes del condado de Fresno pueden llegar a la preparatoria Clovis North y residentes del condado de Madera pueden ir al centro comunitario de Oakhurst. El centro de convención de Fresno fue usado este fin de semana para darle albergue a personas que fueron rescatadas por aire del incendio. Representantes de la Cruz Roja Americana recomiendan el guardar los esenciales por si se requiere que tengan que evacuar la zona. We always tell people to only take the bare minimum, at the time that they evacuate, and it's always a reminder that it's just those most important things that they need immediately. Autoridades también recomiendan el que empaquen máscaras al igual que suministros de limpieza. Y si necesita el evacuar debido al incendio Creek y tiene animales grandes, la locación donde se lleva a cabo el rodeo de Clovis está ofreciendo su espacio para ellos. They called us to see if we would open the rodeo grounds. Since we are in the middle of town, it's kind of a safe place, and we do have a lot of pens here, and so of course it's anything we can do for the community. Tim Kamalani fue una de esas personas que decidió usar el espacio disponible para su ganado y dice sentirse agradecida que cuenta con un lugar seguro. Well, we received some evacuation warnings today out on Powerhouse in Auberry, and we contacted some volunteers in the local area who were stationed waiting for a call there in Prather. También el rodeo de Corsgold está ayudando a personas que necesitan un sitio para sus animales. La oficina alguacil del condado de Fresno reveló que aquellas personas que necesiten ayuda para evacuar su ganado se puede contactar con el equipo de Central California Animal Disaster. El incendio Creek aún no llega al Parque Nacional de Yosemite, pero autoridades han emitido una alerta de incendio para parte del área sur del parque. Turistas compartieron estas imágenes de las condiciones, el aviso para todas las áreas al sur de Chinquapin. Eso también incluye la zona de Wawona. En estos momentos el área de Mariposa Grove está cerrada. Autoridades dicen que esas de prepararse en caso de que tengan que evacuar. Al sur del valle existen nuevas órdenes de evacuaciones en el condado de Tulare debido al incendio SQF Complex, lo que ha quemado un poco menos de 56,000 acres. Las evacuaciones emitidas por la oficina de alguacil del condado de Tulare incluyen el campamento Elson, Coy Flat, Mountain Air y Pierre Point. Todas las otras evacuaciones previas siguen en efecto. Si necesita un sitio en donde quedarse, el estadio del colegio de Porterville es una opción. Y estos incendios están causando que la mala calidad de aire siga afectando al valle. Para que nos cuente sobre esto y las temperaturas, pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox. Hola, AJ. Hola, y voy a decir humo y más humo de regreso contigo. Voy a estar correcto con este pronóstico. Nuestra cámara está mirando a las montañas y no puedo ver nada. El humo es un problema ahora. Una alerta de calidad del aire continúa hasta nuevo aviso y temperaturas ahora
muy caluroso, 106 grados en Fresno y Madera y 103 grados en Hanford, pero menos en Visalia. ¿Por qué el humo? 100 grados exactamente en Visalia. La advertencia de calor excesivo va a expirar a las 9 esta noche. Temperaturas después va a estar un poco menos en los próximos 7 días, pero satélite dice más humo de los fuegos llamado Creek Fire. El humo va a estar hacia las montañas del sur y en el Valle del Sur. En el norte ahora un poco menos humo, pero más humo va a estar en el Valle Central. Futurecast dice soleado, pero el humo es diferente. Futurecast humo dice más humo en el valle y particularmente en Fresno. Temperaturas van a estar menos de 100 grados por el humo, 96 grados en Fresno, 98 en Hanford, un poco menos humo en Lemoore, 99 grados, 97 en Madera, 96 en Merced, y para los próximos 7 días, humo. Cada día, humado, brumoso, 96 grados el martes, los 90 regresan cada día. Este fin de semana y la próxima semana, temperaturas anoche, cada noche va a estar en los 60. Desiree, regreso contigo. Hay que tener cuidado con ese humo. Gracias, AJ. Por su parte, las temperaturas extremas están causando preocupación en relación con la energía eléctrica. Una alerta flex sigue en pie para el día de hoy. Se pide a residentes el conservar energía para evitar que sucedan apagones. Se pide que personas ajusten sus termostatos a 78 grados o más. Hoy es el último día de esta alerta flex. Se le pide el evitar usar grandes electrodomésticos hasta las 9 de la noche. En otra noticia, la policía de Fresno busca al responsable de un homicidio que dejó a una persona de 19 años sin vida. El hecho se registró ese domingo por la noche en el complejo de apartamentos Genevieve Village en el área de Church y Elm. Al llegar a la escena, oficiales encontraron a un hombre con varios disparos en la parte superior del cuerpo. La víctima murió en el hospital. At this time, we do not have any independent witnesses that actually saw the shooting, so we're encouraging anybody from the city, if they have information on who was involved in the shooting, to please contact the police department. Por el momento no se ha revelado si el tiroteo está relacionado con las pandillas. Por otro lado, la policía de la ciudad de Sanger busca al sospechoso de iniciar un incendio intencionalmente. El incidente fue captado en cámara. Se puede ver al sujeto en una bicicleta. Luego se ve cómo le echa el acelerador a una camioneta. Luego le prende fuego, lo que causa una explosión. El departamento de policía dio a conocer estas imágenes con la esperanza de que alguien reconozca al sujeto. El incendio se registró este fin de semana en la avenida Lorena. Por suerte, el departamento de bomberos logró controlar las llamas antes de que se expandieran. El sospechoso es descrito como 5 pies 10 pulgadas, alrededor de 220 libras. Si tiene información sobre su paradero, comuníquese con la policía de Sanger. Y para terminar el día, las lecciones de matemáticas de una maestra de Nigeria se han vuelto viral. Al igual como otros países, Nigeria también tuvo que cerrar sus escuelas para prevenir la propagación de COVID-19. La maestra da clases en las ciudades más grandes de Nigeria y, de acuerdo a ella, vio cómo sus alumnos tenían problemas cuando decidió ofrecer las clases de matemáticas gratis por medio de Twitter, WhatsApp e Instagram. Ahora cuenta con más de 1,000 estudiantes de todas partes de Nigeria y del mundo. If you look at COVID is here with both positive and negative impacts. The positive impact is that we can use technology to teach our students now, and which I'm very, very happy about. La maestra dice que los estudiantes solamente tienen que ver los videos y responder las preguntas. Qué bonito. Y Laura, recuerde que para cualquier actualización visite nuestra página yourcentralvalley.com para ver lo que sucede con los incendios, en especial el incendio Creek que afecta a nuestra comunidad. Nos vemos mañana.